Hoy día me gustaría hablar de mi experiencia con la escritura, mi experiencia personal con la escritura. Cómo me ha ayudado a escribir respecto a mi mundo interno, respecto a mis emociones, cuando siento muchas emociones, por ejemplo, respecto a mis pensamientos, cómo la escritura me ha ayudado a hacerme consciente de ellos, me ha ayudado a concientizarme sobre mis pensamientos y también me ha ayudado muchas veces a resolverlos. Entonces, en base a mi propia experiencia personal más que nada, también yo muchas veces he recomendado a mis clientes la escritura. Y no solamente a mis clientes, sino también a mis amigos, a mi pareja, a todo aquel que me pueda escuchar, ¿cierto? Suelo aconsejarle que escriba sobre sus pensamientos, que escriba sobre sus emociones, que escriba sobre lo que le pasa. Entonces, bueno, habiendo hecho esa introducción, quisiera hablar de mi propia experiencia. Mi gran experiencia con la escritura se da en la infancia, se da cuando yo tengo 10, 11 años más o menos, época en la que yo escribo mi primer diario de vida, inspirado en Papelucho, en Doug Narinas, en Ana Frank, en personajes que tenían diarios de vida y en los que iban contando sus experiencias del día a día. Y lo encontré muy interesante. Me acuerdo que era muy pequeño y lo encontraba muy interesante poder escribir sobre mi vida, poder hablar sobre mis vivencias y desde mi punto de vista, que yo creo que era lo que más me agradaba de la idea. Y en total llegué a tener 11 diarios de vida, propiamente tal, diarios de vida, porque también aparte tuve cuadernos de pensamientos, cuadernos de reflexiones, en los que también no relataba lo que me sucedía en el día a día, a diferencia de los diarios de vida, sino que más bien hablaba desde mi mundo interno, abordando diferentes temas. No sé, me ponía a escribir un día sobre qué pensaba de la confianza, qué pensaba de esta otra situación. Lo ocupaba también para sugestionarme con afirmaciones positivas también, una escritura más consciente y más dirigida en ese caso. Y puedo decir, en base a esta experiencia temprana, que como dije llega a tener 11 diarios de vida, 11 cuadernos escritos por ambas planas de la hoja, que es una experiencia muy enriquecedora, es una experiencia muy reflexiva, es una experiencia que genera mucha autoconciencia. Escribir genera mucha autoconciencia, esa es mi experiencia. Te da otro punto de vista, porque muchas veces tú escribes, ya sea que escribas sobre algo que te pasó, o ya sea que escribas sobre emociones o pensamientos, etcétera, perdón. Tú luego al leerte se genera un proceso muy interesante y es que tú te haces consciente de tus pensamientos, te haces consciente de tus emociones, que si bien están ahí porque las sentimos, están en nuestro interior todo el día, muchas veces pareciera que las ignoráramos, pareciera que nos quisiésemos perder en el mundo exterior para no tomar conciencia de lo que está pasando dentro. Y al escribir nos hacemos completamente conscientes, siempre y cuando también seamos honestos en nuestra escritura, abiertos. Nos damos cuenta, como digo, se genera este proceso, esta luz de conciencia, por así decirlo. Y podemos identificar, por ejemplo, patrones de pensamientos negativos, patrones de conductas negativas, que ya una vez identificándolos, naturalmente podemos ir cambiándolos, podemos ir dejándolos de lado. Entonces, en ese sentido me parece que es una tremenda herramienta para cualquier persona, en verdad puede serlo. Y también recuerdo que en mi infancia me pasaba mucho de que yo escuchaba a la gente, me gustaba escuchar a mis amigos, a las personas, escuchaba sus problemas, pero muchas veces yo no recibía eso de vuelta. Muchas veces yo quería luego que mis amigos me escucharan, así como yo también los había escuchado atentamente, pero simplemente ellos no tenían esa capacidad, no tenían esa habilidad de escuchar silenciosamente, de forma empática. Y yo me frustraba mucho con eso. Entonces también quisiera destacar que en un diario de vida, en una bitácora también, como uno le quiera llamar,
yo muchas veces sí encontraba a ese amigo que necesitaba, porque lo que yo necesitaba era entenderme, por eso quería hablar. No sé, por ejemplo, cuando me gustaba a alguien, cuando me pasaba algo, necesitaba hablar, ¿cierto? Como toda persona. Y muchas veces encontraba, desarrollaba este proceso solo a través de la escritura, en estos diarios de vida, como digo. Entonces, también desde ese punto de vista, la escritura puede ser muy poderosa, puede ser una herramienta muy poderosa, considerando que no todas las personas tienen la oportunidad de tener buenos amigos por diferentes circunstancias de la vida. Puede ser que no los tengan y un diario de vida les puede ser de mucha utilidad. Quisiera comentar igual que, bueno, yo luego leía mis diarios de vida. Habían veces que después de años yo leía mis cuadernos y era muy gracioso y también muy emocionante recordar ciertas situaciones que uno vivió. Quisiera destacar que yo mismo iba viendo un progreso en mi escritura, en mi forma de hablar, de expresarme. Recuerdo que mis primeros diarios de vida eran muy poco complejos, con muy pocas palabras. Había un vocabulario muy pobre, ¿cierto? Había una reflexión muy vaga también, que me di cuenta que se fue sofisticando en la medida que seguí escribiendo sobre mis pensamientos, mis reflexiones, lo que me pasaba en el día a día, etc. Ahora, cuando yo me hice adulto y seguí escribiendo, lo hice porque necesitaba también liberar ciertas emociones. Diferentes experiencias que pudiese estar viviendo me llevaban a escribir. En mi adultez dejé de ocupar el diario, la escritura, como una bitácora. Sentí que ya no lo necesitaba y su uso lo relegué a situaciones más puntuales. Por ejemplo, cualquier tipo de desborde emocional a mí me lleva a escribir, o al menos es una de las opciones por las que me decanto. Muchas veces me ha pasado que me he desbordado emocionalmente, por ejemplo, sentimientos de angustia, sentimientos que no puedo manejar, sentimientos que me hacen estar como emborrachado, como sedado, ¿ya? Porque al menos en mi caso particular soy una persona muy emocional, muy emocional. Entonces cuando vivo las emociones las vivo con todo, con decir que incluso se me quita el hambre cuando tengo emociones muy fuertes en este caso. Y muchas veces al escribir sobre estas emociones, sobre sus causas, y al reflexionar en el proceso de escritura, esas emociones se transforman y de la angustia pasa a la serenidad, a la calma, a la resignación. Hay una paz interior. Eso me ha pasado muchas veces y lo encuentro maravilloso. O sea, es una forma de decir que tenemos el poder de gobernarnos, de controlar en cierta manera nuestras emociones, en este caso a través de la escritura. Entonces, la escritura para mí sería una herramienta para reflexionar, sería una herramienta terapéutica y sería también una herramienta para canalizar emociones, para canalizar pensamientos, para también estructurar muchas veces nuestras ideas. Por todo eso y más es que yo recomiendo la escritura. Si es que pueden, si es que les interesa desarrollar, escribir un diario de vida, yo se lo celebraría, porque creo que desarrollarían una mejor relación con ustedes, tendrían mucho más contacto con ustedes, se podrían entender mucho mejor, y eso ya es maravilloso, Tendrían un canal de contacto directo con su ser, serían conscientes de sí mismos. Por eso, insisto, yo recomiendo la escritura. Otra cosa que puedo agregar es que a mis clientes suelo recomendarles escribir cartas. Muchas veces recomiendo a personas que muestran una baja autoestima que se escriban cartas de amor a ellos mismos,
que se escriban cartas desde la óptica de la aceptación incondicional, que se escriban cartas desde la ternura, desde la compasión, desde una postura conciliadora. Y ese también es un excelente ejercicio, es un muy muy buen ejercicio. También cuando hay emociones negativas, no resueltas o en proceso de... Muchas veces cuando hay un duelo, escribir una carta, también puede ser muy útil. También puede ser una tremenda herramienta de canalización emocional para muchas personas que no logran hacer el duelo como corresponde. Entonces esa es mi experiencia con la escritura. Y también yo agregaría que el arte también ha sido muy útil para mí en ese sentido. También respecto a emociones negativas, me ha pasado que a veces desde una emoción negativa me he puesto a dibujar o he hecho un cómic, y al terminar este dibujo, esta obra de arte personal, descubro que me siento mucho mejor. Entonces hay algo ahí muy curioso. Yo encuentro que, como digo, son tremendas herramientas que, gracias a Dios, todos tenemos a nuestro alcance, todos. Y habla de un empoderamiento personal al que todos podemos acceder. Yo quisiera hablar de estos recursos desde ese enfoque, de que son herramientas que están a nuestro alcance, son gratuitas, ¿ya? Y todos las podemos desarrollar, ¿ya? Dentro del autoconocimiento también, porque todas estas herramientas nos ayudan a conocernos mejor. Y si nos conocemos mejor a nosotros mismos, podemos relacionarnos mejor con nosotros mismos. Entonces es ganar. Es una herramienta de ganar, ¿ya? También hay otra forma en la que nosotros podríamos explicar lo terapéutico que tiene la acción de escribir. Y es que resulta que, según algunos estudios, por lo que he leído, cuando uno utiliza los dedos, cuando uno trabaja, hace algo utilizando los dedos, esa acción es terapéutica en sí, porque el trabajo con dedos es antidepresivo, ¿ya? Hay estudios que asocian el trabajo con los dedos, por ejemplo, al tejido, con sentimientos de bienestar, con sentimientos de paz, de tranquilidad. Entonces también podríamos quizás recurrir a esos estudios para explicar la escritura también de esa manera, porque también cuando nosotros estamos escribiendo, estamos utilizando justamente nuestros dedos, nuestras manos, y también se podría explicar quizá lo beneficioso que resulta escribir a través de esta explicación, ¿cierto? Y es que realmente cuando uno escribe es como si se conectara todo tu ser, se conecta a tu cuerpo, se conecta con tu mente a través de la atención, se conecta con tus emociones. Literalmente cuando uno escribe, uno es uno en ese proceso. En ese momento de escribir, uno es uno. Es un ritual muy poderoso también, si lo queremos ver así. Y cuando me refiero a que uno es uno, lo digo en el sentido de que muchas veces en el día a día nosotros no somos uno. Nuestra mente está en un lugar, nuestras emociones puede que estén en otro, nuestras acciones están en otro asunto. Entonces estamos divididos, ¿ya? En cambio, cuando uno escribe, está concentrado, está toda esa atención concentrada, y eso es lo que yo llamaría también un ritual. Hay un ritual también ahí por el que también se podría explicar la utilidad que tiene escribir. La escritura terapéutica, la escritura con conciencia. Eso quería compartir, esa es mi experiencia. Desde luego que hay otras herramientas que también uno puede utilizar, pero hoy quería hablar de la escritura, de mi experiencia con la escritura. A ver qué les parece, a ver cómo les resuena, a ver si les hace sentido.
Y si es así, lo pueden dejar en los comentarios y también, por supuesto, lo pueden aplicar en su vida. Ese es el llamado que hago. Aplíquenlo en sus vidas, escriban, permítanse ese espacio, ese momento para ustedes, en su intimidad, y permítanse escribir, permítanse decantar todo aquello que está en su interior, en ese mundo interior, en sus corazones, en sus mentes. Y eso les va a permitir conocerse mejor, les va a permitir tomar mejores decisiones, porque los va a llevar a ser más reflexivos también. Así que eso sería. Muchas gracias por su atención, y si les ha gustado esta reflexión, este podcast, agradecería mucho que me apoyaran con un me gusta.